David Vogel, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Qué enorme gusto y honor estar en contacto contigo y con la gran audiencia de Radio High. Por favor, para nosotros es un placer enorme, un gusto. No agregué que sos un columnista habitual de una radio, la más importante radio en el Uruguay, sobre temas fundamentalmente, entiendo, económicos, pero dije que hoy no vamos a hablar de economía porque, oh, si hablamos de economía solamente nos vamos a amargar, aunque tu obra yo entiendo que no habla de cosas tan felices, aunque algunas sí, pero también está esta vertiente tuya de escribir un libro sobre justamente, bueno, lo que yo comentaba, el ACOAG de Viena, sus protagonistas. Cuéntanos de esta novela, cómo surge, por qué surge y a partir de eso vamos desarrollando. Ujú. Bueno, la motivación para escribir esta novela, fueron varias las motivaciones. Primero, mi pasión por la lectura y por la escritura, esa necesidad de imaginar y escribir historias. Segundo, y vinculado con eso, eh, mi gusto por rescatar historias que pueden estar olvidadas o no recordadas como corresponden. Y en ese sentido, a pesar de que es una novela de ficción, La Copa del Leopoldstadt, con personajes de ficción, el contexto histórico es absolutamente real. En la novela aparece eh, la historia de un equipo de fútbol al cual tú te referías y del cual me encanta la introducción que hiciste, porque yo podría estar hablando horas de este ACOAG después de toda la investigación. Aparece el ACOAG de su jugador estrella, de Bela Gutmann, un húngaro judío que fue una verdadera leyenda del fútbol mundial como jugador de fútbol y como técnico. Eh, Historias de la situación que vivían los judíos en Austria en los años 20 y 30, y luego nos trasladamos al Montevideo de los 40 y 50 con historias de inmigrantes, tal como pudieron haberse sucedido en Argentina o en tantas partes, con la angustia cargada en sus espaldas y en sus almas por lo que dejaron atrás, trayendo sus ancestrales tradiciones e incorporando otras nuevas, por ejemplo, la del fútbol. Eh, y la otra motivación está en la que es, creo, la esencia de la novela, que de alguna manera se resume en la dedicatoria del libro, a quienes mantienen la memoria y batallan contra quienes quieren incinerarla, a quienes lucharon, luchan y lucharán para derribar odios, prejuicios y discriminación de todo tipo. Y a pesar de que no lo busqué inicialmente, debo confesarlo, eh, la trama, los personajes, las historias, a medida que fueron apareciendo, fueron conduciendo a la novela a encontrar esa esencia, a ese objetivo. Y no quiero adelantar mucho más, pero nuestros personajes en Viena y en Montevideo buscan evitar precisamente que aquellos que quisieron negar la historia, la memoria, lo consigan, que la pasión, eh, que la lucha en diferentes micromundos, como es el del fútbol, venza a los que odian, a los que creen que las historias se reescriben con las plumas y con las tintas de sus odios. Y como última motivación, es ver cómo en buena parte del mundo recrudecen los odios, la xenofobia, el antisemitismo, que encuentran lamentablemente terreno fértil en este tipo de crisis económica y social como la que ha estado inmersa el mundo en este último año y medio. En la novela, creo yo, procura realizar una modesta contribución en esta lucha por la memoria y por vencer odios y prejuicios, ¿no? ¿Qué síntesis, yo diría estrictamente judía, en tu identidad y en la novela? Hablaste de memoria, hablaste de escribir la historia y la utilización de la palabra, y no puedo olvidar que además sos economista y te dedicas a los números, es decir, una síntesis realmente muy importante. Pero muchos desconocen, David, de la Uh -huh. historia del ACOAG de Viena, porque además hay como una sensación, por lo menos para muchos, de que los judíos, previo a sobre todo la Shoah y la Segunda Guerra Mundial,
Bueno, estábamos metidos solamente en el mundo de las academias rabínicas, estudiando, y que eso del deporte no tenía nada que ver con nosotros. Pero bueno, el Akoach de Viena, que fue además una pasión para los judíos de Austria, marcó justamente algo. Cuéntanos un poquito y cuéntale a la audiencia qué fue ese Akoach de Viena. Ujú. Bueno, en primer lugar aclaro que esta es una novela de ficción con sus personajes teniendo historias de amor, de odio, prejuicios, traiciones, en un contexto histórico real. Uh-huh. Historias entrelazadas entre Viena en los años 20 y 30 del siglo pasado y Montevideo en los 50 y 60. Vamos al contexto histórico, a la realidad, en el cual viven nuestros personajes. En 1909 se funda una institución deportiva judía, el Akoach de Viena, en respuesta a cláusulas antisemitas que prohibían a los judíos participar en otras instituciones deportivas. El Akoach de Viena tuvo actividades muy exitosas en diferentes deportes. La natación femenina fue uno de ellos. Tuvo actividades culturales, bandas musicales, obras de teatro muy exitosas, pero el fútbol era el corazón de gran parte de la comunidad de Viena. Este equipo del Akoach empieza en aquel año 1909 por las divisiones más bajas y va escalando hasta que llega en 1920 a la primera división de Austria, y en 1925 sale campeón de la primera división de Austria. En aquel momento, Austria, una de las mejores dos ligas del continente europeo, junto a la de Inglaterra. Al Akoach iban a verlo unas 20.000 personas a su cancha los fines de semana. Era el orgullo, o uno de los grandes orgullos de la comunidad. Ahora bien, cuando los nazis invaden Austria, en marzo de 1938, la Anschluss, además de todas las atrocidades que conocemos, se decreta que no pueden jugar jugadores judíos en la liga, y como esto es en forma retroactiva, el Akoach pierde aquel campeonato. Intentan hacerlo desaparecer de las estadísticas, de los anales de la historia. Dos de los principales personajes de la novela, adolescentes, uno judío y el otro cristiano, son fanáticos del Akoach. Y sus vidas son determinadas por esta pasión. Y la novela nos va a llevar por esas vidas. Están unidas en 1925. Ellos dicen que son hermanos de lágrimas por el fútbol. Y luego vidas tan separadas en 1938 por odios, por amores, por religión, por juramentos, pero nunca distanciados por aquella pasión por el Akoach. Y luego nos vamos a Montevideo con estas historias de inmigrantes. Y un dato más, la figura emblemática de aquel Akoach era Bela Goodman, sobre su vida la novela recorre. Y Goodman es un personaje fundamental en esta novela. Es un sobreviviente del Holocausto, una celebridad del fútbol en Hungría, en Austria, en Estados Unidos. Dirige a Argentina, dirige en Brasil, y termina dirigiendo en Peñarol en 1962. Y Bela Goodman, este extraordinario jugador y técnico, es el que hace de puente de estas historias de Viena y de Montevideo, de los 20 y 30 y de los 50 y 60, historias conectadas por él y por la Copa de Leopoldstadt. Uh-huh. Y si me permites, Miguel, quisiera agregar unos datos más sobre la Akoach que me parece que son muy relevantes. Sí, por favor, y no quiero interrumpirte, pero algo que vale la pena contextuar de lo que estás diciendo. Uh-huh. Contaste sobre la creación justamente en 1909, recordarle a algún oyente por ahí desprevenido que, por ejemplo, el Akoach aquí en la Argentina, pero en otros lugares también, surgió también como una respuesta a ciertas actitudes o legislación antisemita que
hizo que se crearan estos clubes judíos cuando los judíos no tenían posibilidades de ingresar en otros clubes. Simplemente una anécdota o un paréntesis Totalmente. sobre lo que estás diciendo. Sí, 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 totalmente, así fue. Y respecto al, lo que te decía, hay algunos datos más respecto a la COAS que muestra su enorme relevancia en el fútbol mundial. eh, Tres hechos muy elocuentes. Fue el primer equipo no inglés en ganarle en Inglaterra a un equipo local y le gana al vicecampeón a principios de los años 20, el primer equipo. Cuando el ACOA, después de salir campeón en 1925, va a una gira en Estados Unidos en el año 1926, sus dirigentes fueron recibidos por el presidente de Estados Unidos, por Calvin Coolidge. Y el primer partido que jugó en Estados Unidos en esa gira, el ACOA marcó un récord de público en Nueva York, al presentarse en Nueva York ante 50.000 personas, un récord que recién fue superado cuando llega Pelé al Cosmos, en la década de los 70. David, yo ya quiero leer tu libro porque, como dije, uno de esos que iban a la cancha a poder gritar por el ACOAG y siempre me lo recordó, fue nada más ni nada menos que mi padre, con lo cual me es muy cercano y obviamente es, como dijiste, hacer memoria, historia, en esta historia novelada que has creado o de alguna manera escrito. ¿Cómo se accede al libro? Entiendo, es de Penguin, tiene 224 páginas apasionantes. ¿Cómo se puede llegar a acceder? No sé si está aquí en las librerías. Bueno, me imagino en Uruguay tal vez ya sí. ¿Cómo está en la Argentina, en Chile, en otros países? En Uruguay está en formato papel. Uh-huh. En el resto del mundo está en formato electrónico. Espero que muy pronto llegue, porque hay muchos lectores que prefieren, yo soy uno de ellos, que prefiere leer El los papel. libros en formato papel. Uh-huh. En el resto del mundo está en formato electrónico, en diferentes plataformas, Amazon, Google, Apple, pero espero que muy pronto llegue a Argentina y a otras partes del continente en formato papel. Es decir, hoy se puede leer también en ebooks como una posibilidad para aquellos que lo hagan en formato digital, por decirlo así. La Así es. Copa del Leopoldstadt, y ahora viene una pregunta para un hombre que entiendo debe tener su pasión en Peñarol, uruguayo él, que vive hace muchos años. Entonces, ¿cómo haces en Maryland? Porque, claro, ahí de fútbol, digamos, fútbol americano, pero del nuestro, poco y nada. Me imagino que hoy la conexión online te permite seguir la pasión también a distancia, pero no debe ser tan fácil en Estados Unidos. Bueno, hoy en día sí, afortunadamente puedo mirar todos los partidos de Peñarol por televisión. Hoy ya estoy nervioso porque juega Peñarol por las semifinales de la Copa Sudamericana, pero además compartimos con un lindo grupo aquí en Maryland, en general argentinos, hinchas de Newell's Old Boys, de Boca, de River, y compartimos esa linda pasión por el fútbol por videos, en grupos de WhatsApp, en reuniones con los amigos y muchas veces también en el campo de fútbol, en los campitos de fútbol. Pero mire usted, todavía se ponen los cortos. Y yo ya no, pero bueno, organizo para quienes sí pueden seguir jugando. Está muy bien, alguien tiene que organizar y que movilizar. Qué cosa, me encantó conocer que un economista no solo puede pensar en números y en problemas de lo que hace a la economía de los países, de lo cual, como dije, en la próxima te voy a preguntar, porque ni hablar de por estos lados cómo está el tema y si tendrás algo para contarnos respecto del futuro, el presente y el futuro, el fondo, las negociaciones y esas cosas. Pero hoy hablamos de este libro que has escrito que nos parece tan significativo e importante. ¿Viene algún próximo libro, David? Tengo escrito ya la segunda novela, pero bueno, todavía estamos
focalizados en esta primera, pero sí, ya tengo terminada la segunda, que pienso que va a salir en 1 año y medio, 2 años, ¿no? Pero Porque lleva su proceso. Pero respecto a lo otro, encantadísimo de hablar contigo y en tu radio cuando tú lo dispongas. señores, La Copa de Leopoldstadt, esta novela histórica, pero que no es historia, es novelada, pero que tiene tanto de memoria de lo que fue el ACOAG de Viena, sus jugadores, una historia muy dura, pero atravesada como siempre, de pasión, de vida y de resiliencia, como es justamente la capacidad de nuestro pueblo. David Vogel, gracias y hasta la próxima. Un enorme placer y un honor estar con ustedes, Por favor, Miguel. el honor es nuestro. Señores, les recomendamos y mucho, ya saben, en ebook lo pueden encontrar, La Copa de Leopoldstadt, para aquellos que quieren conocer de la historia y disfrutar también de la pasión del fútbol, que es eso, una pasión.